Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roxana Benítez, soy integrante del grupo número 2 y en esta ocasión trabajaremos conjuntamente con el grupo número 6 sobre el libro Turbulencia Generacional de Paula Molinari, donde desarrolla la idea de convivencia de 4 generaciones en un ámbito de trabajo dentro de una organización. Se ha escrito mucho sobre las diferencias generacionales y sobre la manera de catalogar a la población en función del año de nacimiento. Sin embargo, no hay con exactitud cuáles son los años de inicio y finalidad de cada una de estas generaciones y varían los años que engloban cada una de ellas, depende de los investigadores que se consulten. Iniciaremos con la generación tradicionalista, con una mentalidad donde el trabajo lo era todo, estaba relacionado con el sacrificio, con el ahorro, con la autoridad, con el esfuerzo. Esta generación tenía plena confianza en las instituciones y se la denominaban también como una generación silenciosa. Luego encontraremos la generación de los baby boomers. En esta generación ha tenido que adaptarse a la nueva tecnología y por esta razón se los denominan los inmigrantes digitales. Dicen que son fieles a las instituciones en donde trabajan y por lo tanto permanecen muchos años dentro de la empresa, tienen la cultura de esfuerzo y de trabajo muy arraigado. Luego encontraremos la generación X, en esta conocida como la generación puente, como la generación que aboga al trabajo en equipo. Las personas de esta época no pueden ser consideradas como nativos digitales, ya que la tecnología por aquellos años estaba muy limitada y porque también supieron adaptarse fácilmente al internet que llegó a sus vidas y al desarrollo tecnológico posterior. El trabajo en equipo y el desarrollo de las relaciones laborales de confianza son algunas de sus señas de identidad. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Clarisa Agustina Benítez, soy perteneciente al grupo 2 y siguiendo el hilo conductor de mi anterior compañera, voy a continuar hablando de las demás generaciones, comenzando por la generación Y, que es también la denominada generación millennial o la de los nativos digitales. Esta generación se caracteriza por su autoconfianza, flexibilidad y versatilidad y también por ser una de las primeras que de forma global comparten todos los tipos de valores. Luego tenemos la generación Z, que es también la generación del futuro, ya que engloba a todos los jóvenes dentro del mercado laboral. También es una generación que se caracteriza por su creatividad, flexibilidad y por desarrollar múltiples tareas. Es una generación que se enmarca dentro del mundo del Internet y de las plataformas digitales, ya sea para estudiar o leer de forma online. Con todas estas características dichas anteriormente, podemos decir que estas generaciones son heterogéneas. Es decir, por ejemplo, que dentro de una organización o de una empresa pueden impulsar proyectos innovadores e inigualables, pero que si no se combinan de forma correcta pueden ser catastróficos. Es por ello que actualmente la gestión de la diversidad es un gran reto para las nuevas políticas de recursos humanos dentro de cualquier compañía. Una de las primeras diferencias que se pueden notar entre el libro y el contexto actual es que las 4 generaciones que conviven en un lugar de trabajo ya no van desde las tradicionales a la generación Y, sino que actualmente en un ambiente laboral conviven las generaciones Baby Boomer, generación X, generación Millennial y generación Z. Esto es porque la mayoría de las tradicionales ya están jubilados y la generación Z empieza a abrirse paso en el mundo laboral. Aún así, la convivencia entre generaciones en un mismo espacio laboral actualmente sigue siendo complicada y poco armoniosa. La amante del trabajo, la generación Baby Boomer, choca con la desconfiada generación X, que ya no basa su identidad en el trabajo, ni confía ciegamente en las organizaciones, y con la generación Millennial y Z, que buscan placer y diversión en el trabajo. En 2020, el mundo sufrió un cambio inesperado con el comienzo de la pandemia del COVID-19, lo cual dio lugar al teletrabajo. Esto representó un desafío para las generaciones. Actualmente, los baby boomers son, en la mayoría de los casos, los que ocupan puestos jerárquicos en las empresas,
Aunque tienen un espíritu competitivo e iniciativa como vimos en Turbulencia Generacional, esta es la generación a la que más le costó sostener su productividad y les incomoda mucho la tecnología. En cuanto a la generación X, citando a la autora Paula Molinari, esta generación prefiere la independencia e imponer sus propios tiempos, la posibilidad de manejar sus propios horarios en el teletrabajo y su familiarización con la tecnología hizo que se adapten mucho mejor con sus antecesores a esta modalidad de trabajo virtual. Se estima que fueron menos del 40% más productivos que la generación anterior. En cuanto a la generación Y o Millennial, los nativos digitales tienen fuertes habilidades tecnológicas y son la generación más productiva en este contexto de teletrabajo junto a la generación Z. Según la autora, esta generación detesta perder el tiempo, prefiere la eficacia y le gustaría trabajar desde su casa. En la actualidad, trabajar desde casa pasó a convertirse en una realidad para la mayoría de los trabajadores, ya que la pandemia del COVID-19 no dejó otra alternativa. El trabajo desde casa no resultó tal como los millennials se lo hubieran imaginado, ya que trajo consigo muchas consecuencias como por ejemplo un incremento en la ansiedad. Pero a pesar de estas consecuencias, la generación Y demostró una rápida adaptación a este modo de trabajo. Podemos apreciar una de sus principales características según el libro, la flexibilidad, y actualmente parece ser que el trabajo desde casa llegó para quedarse para esta generación. En cuanto a las encuestas, nos dimos cuenta que en la generación de Baby Boomer los mismos no recurren a las redes sociales ni a páginas de internet para mantenerse actualizados, sino que lo hacen por medio de diarios, revistas, radio, televisión. Los principales valores que tienen se basan en casarse, tener una casa y sobre todo desarrollarse profesionalmente. También consideran que los valores cambiaron en gran medida para los jóvenes actualmente. Sorpresivamente, los encuestados Baby Boomer prefieren emprender antes que trabajar en relación de dependencia. De igual manera, tienen miedo de cambiar de trabajo y no realizan las búsquedas de puestos laborales por internet. En caso de la generación X, las encuestas nos sugirieron que las personas pertenecientes a esta generación prefieren trabajar en relación de dependencia aunque no tienen miedo de cambiar de trabajo. El libro sugiere que la generación X creció en un mundo online las 24 horas. Esto aún permanece en cierta medida ya que, por ejemplo, la mayor parte de esta generación sigue manteniéndose actualizada por medio de la red social como Facebook. No suelen utilizar otras redes sociales y diarios digitales, aunque también continúan utilizando diarios físicos y TV. En general, aún mantienen valores como casarse, tener hijos, comprar una casa. Consideran que actualmente estas cosas no siguen siendo fundamentales para las nuevas generaciones. Con las encuestas realizadas a la generación, descubrimos que para mantenerse actualizada esta generación de nativos digitales hacen uso de varias redes sociales como puede ser Twitter, Instagram o portales de noticias. Una parte de esta generación busca emprender, pero aún permanece la preferencia por los trabajos en relación de dependencia. Sus valores ya no se basan tanto en casarse, comprar una casa, establecerse, entre otras cosas. Le dan más importancia a su desarrollo personal y a su desarrollo profesional.